El futuro de la literatura asturiana, pues yo veo bastante prieto por dos cosas. Primero, la falta de oficialidad. Evidentemente, si la lingua non é oficial, non existe, y la literatura pues tampoco va a ser reconocida por la falta de la oficialidad de la lengua, ni en Asturias ni fuera de Asturias. Y tampoco veo mucho futuro a la literatura asturiana, pues por la falta de interés, cuando no los ataques a la lengua asturiana por parte de los gobernantes que tenemos en Asturias, de estos partidos que nos gobiernan, el PSOE y el PP, el desprecio, el ataque, la persecución tan xabaz que hay contra la lengua asturiana, pues evidentemente eso afecta muy negativamente a la literatura asturiana, a la reconocencia de la literatura asturiana, porque digamos que son dos personas que van en un mismo barco, la lengua y la literatura, y el futuro de una depende directamente del futuro de la otra. Non podemos pretender facer unha literatura de prestigio si la lingua está marxinada políticamente, eso é imposible. Y por lo tanto, yo pienso que el futuro de la literatura asturiana dependerá del futuro de la propia lengua asturiana. Si la lengua asturiana avanza en la sociedad y políticamente es reconocida y dejen de atacar a la lengua asturiana, evidentemente la literatura asturiana medrará. Los premios literarios pues sirven de poco, porque cuando el gobierno convoca al premio literario, pues lo que tendría que hacer es promocionar la literatura asturiana. No se promociona la literatura asturiana, no se promocionan los libros asturianos, porque no se promociona la lengua, porque no se quiere promocionar nada, entonces no sirve de nada dar unos premios si después la literatura que se escribe en asturiano no se promociona. Todas las comunidades autónomas que tienen una literatura propia tienen una institución o varias públicas que se dediquen solo y exclusivamente a la promoción exterior de la literatura propia, literatura catalana o literatura gallega, que fai que estas literaturas se estudien en todas las universidades del mundo entero como una literatura nacional propia. Si los propios escritores en lengua asturiana no somos conscientes que estamos escribiendo y estamos haciendo una literatura nacional propia, evidentemente, fuera del ámbito lingüístico del asturiano, no se va a reconocer esta literatura como una literatura nacional propia. Y, bueno, evidentemente, los gobiernos que padecemos aquí en Asturias, encárguense de que esta literatura no se reconozca como una literatura nacional propia. No hay unas instituciones que promocionen la literatura asturiana, tampoco se promociona la lengua. Pues este es el panorama real que estoy pintando, o sea, no es ninguna invención mía, es el panorama que padecemos en Asturias todos estos 30 años de autonomía, y yo espero que algún día cambie, porque evidentemente si no reconocemos a la lengua dentro de Asturias, no van a reconocer la literatura fuera de Asturias. Esto es baballos pensar esto. Entonces, ni en Cataluña, ni en Alemania, ni en Francia van a reconocer el fecho literario asturiano como un fecho, digamos, con personalidad propia, si aquí en Asturias pues lo que faen las instituciones públicas es atacar a la lengua y tener la literatura ahí tapada, que se saca una vez al año, con fotos de políticos, con fotos de directores, una vez al año hacer un día de las letras asturianas, que es realmente para mí vergonzoso verlo, y que se gaste lo mínimo de dinero, digamos, en tonterías, ¿no?, como estas, y hacer vender esos premios oficiales, esas beques o esos concursos o esas subvenciones provetalles, como eso y promocionar o apoyar la literatura asturiana. En fin, y es todo tan desastroso lo que se fa, y desde las instituciones, también desde el asturianismo. Yo creo que falta una conciencia clara de reivindicación, y los propios escritores yo creo que tenemos que poner los piles, y el futuro yo creo que puede pasar por la autoedición. Hay que revalorizar la autoedición de los escritores y que convencernos de que la nuestra literatura es tan válida como puede ser cualquier otra, y bueno, no dejar nunca de reivindicar. Ese es el futuro.